Bueno, pues soy Juan Infante y voy a leer Luchando hasta el final. Nos remontamos a un día cualquiera de marzo. En un piso de Madrid, un niño repasa un examen de religión. Mañana tendrá que hacerlo y no se lo sabe. Necesita que ocurra un milagro, algo que cancele ese examen o que lo posponga. Entonces, el niño escucha que llaman a su madre. ¿Que si he visto las noticias? Dijo la madre. Voy a mirar. En el telediario solo se hablaba de una cosa. Los niños no irían al colegio durante un par de semanas. Era un milagro. Aquel niño no lo podía creer. Se había salvado. Al día siguiente fue al colegio y se llevó sus cosas de su aula para estudiar en casa. Vacaciones gratis y justo antes de globales, pensó el niño. Pasaron un par de días desde que se abandonaron las escuelas y se anunció públicamente que se debería estar en casa permanentemente. Nadie entendía nada, pero si lo decía la ley, había de cumplirlo. En esa misma casa del niño hay una madre que se suele quedar en casa, un padre que abandona su oficina para encerrarse en casa, dos universitarios que tendrán que estudiar y dar clase a través de sus ordenadores y un adolescente que está cursando tercero de la ESO al cual le han mandado unas tareas para hacer en ese tiempo. Mientras tanto, en una residencia, un abuelo con un ictus lucha por no ser dominado por una maldad que andaba suelta en el aire y se está llevando a algunos de los abuelos de aquel lugar. Las noticias afirmaron que en aquella residencia no se podían estar haciendo las cosas peor, y aquel abuelo, si era dominado, estaría más cerca de la muerte que nunca. Y lo peor que podía ocurrir, ocurrió. La maldad alcanzó a aquel abuelo, pero él luchó con toda su fuerza para no acabar como el resto de sus compañeros, y lo logró. Aquel abuelo que tenía casi asegurado el billete a otro mundo, se rió en la cara de la propia muerte. Se decía que cuando la maldad te alcanzaba era muy improbable que volviera por ti, pero la había tomado con aquel abuelo superviviente y volvió a por él. De nuevo, aquel anciano estaba frente a la muerte. La miró a la cara, se volvió a reír y sobrevivió. El tiempo avanzaba y avanzaba, y así, en un abrir y cerrar de ojos, ya había pasado un mes. Tras celebraciones de cumpleaños, videollamadas familiares, misas a través de YouTube, infinitas horas de videojuegos y chats online, se permitió salir de casa. El verano había comenzado en el mejor momento. Se podía salir de casa. Empezaron las vacaciones y la familia había convivido en casa todos juntos. Durante meses hicieron un viaje juntos, específicamente a Alicante. Allí habría algo que iba a estar generando ansiedades, lloros y de nuevo ver a la muerte cara a cara. La maldad que andaba por todo el mundo alcanzó a uno de los hermanos y de repente el niño también la tenía en su interior. Aquella maldad cogió desprevenida a la familia, sobre todo al padre. Aquel hombre con tan solo 49 años consiguió visitar a la muerte en tan solo una semana. Pero de nuevo, y ya por lo que parece típico en esta familia, la evitó y pasó de largo. A base de fuerza y de una canción de Leiva, aquel señor de 49 que casi se va al otro mundo, volvió más fuerte de nunca. El verano para aquella familia se había acabado. La maldad que había perdido con mucha fuerza les había arrebatado las vacaciones, pero jamás se detuvo. Tras un tiempo, a la maldad todavía se le tenía miedo, pero se escribió una forma de evitar que tomara tu cuerpo una forma veloz, una pequeña máscara que te protegía de ser invadido por aquella maldad que se había llevado a millones y millones de personas, había conseguido ser frenada a partir de unos líquidos que se inyectaban en la sangre de las personas. Aunque todavía se llevó a algunas personas, lo habían logrado detener tras varios años. Ahora ese niño al que metieron en casa está en cuarto de la ESO y odia recordar aquellos momentos en los que casi pierde a su abuelo o a su propio padre. Pero ahora él sabe que está en una familia de luchadores que han tenido un enemigo común, el COVID-19.